El BCB es un espacio donde puedes degustar ahora sí que la mayoría de las cervezas artesanales que se hacen aquí en Baja California las tiene BCB. Es un lugar para ir a degustar, disfrutar de una buena cerveza, pero también no solamente las locales, sino que también tienen cervezas de todo el mundo, ya sea en botella o en draft. Es un lugar de una ambientación muy original, donde te la puedes pasar ahí toda la tarde degustando cervezas, tanto de Baja California como las cervezas de todo el mundo. Te lo recomiendo mucho en la ciudad de Tijuana. ¿Qué onda, Rubén? ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas? Muy bien, aquí. ¿Qué onda? ¿Una chavecita? Claro, ahorita para el calor. Otra de Colorado, de Scabrin. Ándale. Ese es IPA, modus operandi. Ideal para ahorita, para el clima. Para el calorcito, ¿no? Y yo pues te acompaño con otro. Digo, que no tomes solo. Pues como tú sabes, ¿no? BCB se creó para cumplir una necesidad, ¿no? Toda la gente de Tijuana que antes quería tomarse una buena cerveza o degustar cervezas que no existían en la ciudad, los estilos y todo, pues se cruzaba al otro lado, ¿no? Entonces nosotros, como distribuidores de Cheve, teniendo acceso a muchas variedades, muchas marcas de cerveza, decidimos crear BCB, ¿no? ¿Te acuerdas que el movimiento artesanal empezó con Cerveza Tijuana en el año 2000, Cucapá en el año 2003 más o menos, y poco a poco fueron desarrollando ciertas cervecerías. ¿Y cuántos tipos de cerveza tienes ahorita? Mira, en general tenemos en botella más de 250 etiquetas y en barriles 42. Y locales, que son lo más importante que estamos promoviendo aquí en Tijuana, tenemos más de 50 etiquetas, 60 etiquetas. ¿Y ahorita tu línea de cerveza? Nosotros haciendo cerveza empezamos como en el 2007, 2008, participando en los festivales de cerveza y eso. Entonces nosotros, como en este lugar, como en otros, pues tenemos que promocionar esa parte, ¿no?, de Tijuana y de que aquí hay calidad y de cervezas. Mira, Javier, pues hablando del movimiento, aquí está Paco y está Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estás? Paco? Bien, Javier. ¿Cómo estás? Javier, ¿cómo te va? Pues fíjate que somos un equipo bien interesante y como muy heterogéneo, pues, ¿no? Diferentes orígenes los que lo estamos haciendo. En nuestro caso, Boros Psycho, tenemos 4 años y medio ya en el mercado y nos encontramos con mucha gente como Rubén, desde ya dentro del mercado, muy metido y siempre apoyando a los nuevos empresarios. Paco, él también ya tenía tiempo en el mercado y bueno, pues se hace una sinergia bien interesante. Dice que también tú haces una cheve, ¿no? Así es, sí, tenemos también nuestra marca, Monárquica se llama, ahí vamos empujándolo como todos, también somos uno de los pioneros, pero ahorita pues estamos en el papel de que vamos representando a todos los cerveceros y aparte pues seguir con la marca, ¿no? Aquí la tenemos con Rubén, la tenemos en varios empleados, como todos. Se ven que todos están muy unidos y tanto como los cocineros, los cerveceros y algunos gentes del vino, que todos están unidos, creo que todos vamos por un mismo camino y pues el resultado está aquí en esta excelente cheve, ¿no? Así es. Pues felicidades, señores. Gracias. Un gusto estar aquí con todos. Salud. Si quieres transportarte al pasado y tomarte un original trago, te recomiendo que vayas al Caesars, te sientes en el bar y te dejes ser llevado por sus cantineros que tienen más de 35 años en esta profesión. Bueno, estamos aquí con don Julio, que también es un clásico cantinero de Tijuana, que tiene más de 45 años ya en este oficio, ¿no? Sí, señor. 45 años trabajando en el oficio. A mí me encantan los tragos, el old fashion, y me encantan los negronis, un buen martini, y creo que aquí en este espacio es especial para tomarse un trago de eso. Ahorita vamos a hacer, en este momento, vamos a hacer un old fashion. Es un trago retro, de esos tragos que desaparecieron por completo y que están volviendo ahorita con la nueva línea que tenemos aquí en Caesars. Pues a ver, adelante. Voy a pasar directamente, vamos a poner un poquito de azúcar, como pueden ver aquí, un poquito de aromatizante que es angostura, es un licor aromático 100%, es muy amargo si lo toman directamente. Se le pone un poco de hielo, ahí se le pone un poco de hielo,
se le echa el whisky, pero el whisky americano. Whisky americano. Tiene que ser whisky americano. Bourbon. El bourbon que le llaman exactamente. Luego se le pone un poco de agua mineral. Agua mineral. Sí. Un poco, en aquel entonces era 7-Up, ya desapareció, es el Sprite el que viene a sustituir. Muy bien. Le damos su buena batidita, lo adornamos con una cereza, ponemos un poquito de jugo de cereza. Ahí tienen ustedes Un clásico. un clásico, Es un trago retro, old fashion. old fashion. Venga para acá. Refrescante. Pues si quieren venir a vivir esta experiencia de estos cócteles clásicos retros en la ciudad de Tijuana, vengan aquí al Caesars y déjense llevar de las manos de estos grandes maestros cocteleros. Salud. La ciudad de Tijuana, tanto como su gastronomía, también tiene este movimiento de mixólogos. Estos jóvenes que vienen empujando con su creatividad y sus productos locales, están haciendo mixología increíble. Tenemos unos espacios donde puedes ir a disfrutar un trago, ya sea un trago old fashion, un trago old school, pero con las manos de este talento joven que está haciendo unas creaciones muy originales, también inspirados en la ciudad de Tijuana, en la región de Baja California. Te lo puedes disfrutar en un trago. Bueno, estamos reunidos aquí con el talento tijuanense, talento que está haciendo mixología muy interesante aquí en la ciudad. Son parte de todo este movimiento gastronómico que está sucediendo, donde se inspiran en sus mercados, en sus productos. Y ahorita vamos a hacer una prueba de todo lo que estos jóvenes están preparando con estos tragos tan exquisitos que nos van a dar ahorita. ¿Recuerdas cuando iniciamos aquí? Estábamos divirtiendo mucho también con los nombres, ¿no? Le pones los nombres a los apodos a los tragos, ¿no? Eso es muy divertido. Sí, es como buscar los ingredientes que te trae de recuerdo, ¿no? Por decir, pepino misionero, o sea, ¿qué dices ¿Por qué le tú? pusimos pepino misionero? Ya no me acuerdo. Pues ya recuerdo. porque era como el tema de Misión 19. Lo que nos prepararon ahora ustedes, que para mí fueron unos tragos muy buenos. Yo mezclé el ginebra con un bitter que tienes de chocolate. Realmente ahí en ese ratito el nombre fue Mixteca, pero nos basamos en lo que tienen, en lo que encontramos ahí en la O barra. sea, es ¿no? un trago muy espontáneo que lo creaste ahí en el momento y le llamaste la Mixteca y Mixteca sale. y ahí sale. Entonces digo, muchas de las veces, o sea, no pensar tanto el nombre ni pensar tanto el trago es lo que te lleva así como que órale va. Pues vamos a probar. Yo invito a todos que vengan a Tijuana a vivir toda esta experiencia de sus tragos, de su mixología, junto con toda la gastronomía de lo que está sucediendo y estoy seguro que la vamos a pasar muy bien por acá. Salud. Saludcita. Bajamar es uno de los campos más preciosos que tenemos en México. Es un campo de golf que está pegado en el mar del Pacífico. Es un lugar donde también tiene hospedaje, tiene unos hoteles muy bonitos, tiene apartamentos, tiene restaurante y también tiene un muy buen bar donde puedes disfrutar una margarita, una cerveza después de una excelente ronda de golf.
uno de los tantos lugares de esta bella península en Baja California está Bajamar, un lugar donde te puedes hospedar y también jugar una excelente ronda de golf, donde tenemos hoyos aquí pegados al mar del Pacífico. Algo increíble, es único aquí en Baja California. Les recomendamos mucho que vengan y pasen una tarde inolvidable de golf y hospedarse en este magnífico lugar que es Bajamar. La cantina Jusongs es una cantina clásica que todo mundo que visita a Baja California y por supuesto Ensenada tiene que pasar por esta cantina Jusongs, que cuenta mucha historia. Se dice que también se inventó la margarita ahí, no sabemos, quizás sea, pero tienes que llegar y probarte una auténtica margarita preparada por las manos de estas gentes que también tienen más de 30 años en su profesión como cantineros. No dejes de visitar la cantina Jusongs. ¿Qué ha habido, Pepe? Hola. ¿Cómo Javier, estás? ¿Cómo estás? Aquí, mira. ¿Cómo Trabajando. Trabajando. Una margarita, ¿no? Ahorita ya es hora del día. Ahí va, mira. Las clásicas. Con Troy. Jugo de naranja. Jugo de limón. Una clásica margarita que no se inventó aquí, pero Dicen que se inventó dicen que aquí. se inventó. Hay varias historias, ¿no? Hay varias. Es probable que sí, porque esta cantina ya tiene más de 100 años aquí en la ciudad y Pepe pues es ya parte del inventario que tiene más de 30 años también aquí como cantinero. Y realmente las margaritas aquí sí saben a lo que debe saber una clásica margarita. Y qué mejor que el lugar de disfrutarlo que aquí en Jusongs, un lugar clásico, informal, donde puede uno ser lo que realmente es. Miren nada más. Y realmente se sigue sirviendo en su copa original. Es la clásica esa. De que se inventó la margarita, dicen que fue en esa copa. Que era la copa champañera que se usaba en aquel entonces. Es un gusto estar aquí. Realmente el venir a sentarte en esta barra y tomarte una margarita como estas, me viajo hacia los años 20, 30 realmente, ¿no? Es cuando empezaron y pues es un orgullo para nosotros como baja californianos contar con un lugar como este en Jusongs. Qué bueno, pues gracias. Muchas gracias y pues aquí nos va a tener por muchos años más. Qué bueno. Salud. Jusongs Cantina en Ensenada. La Lomita es una de las vinícolas más modernas que tenemos aquí en la región. Es una vinícola que también tiene su restaurante tras La Lomita. Si visitas el Valle de Guadalupe, no dejes de visitar La Lomita y tras La Lomita, su restaurante, dentro de su vinícola. Entonces la vinícola está dividida en 3 niveles. A cada uno de los niveles le corresponde una parte del proceso. En este lugar en donde estamos es donde hacemos la selección de grano, hacemos la selección de la uva, hacemos la molienda y acá hacemos la fermentación. La fermentación dura alrededor de 25 días. 25 días dentro de esos... Dentro de los tanques, que son unos tanques troncocónicos, no son los clásicos tanques cilíndricos. Entonces normalmente lo que pasa aquí es que utilizamos cada tanque para un tipo de varietal. Normalmente cuando se hace la cosecha primero se reciben uvas blancas. Acá lo que recibimos es Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Chardonnay. Salen esas uvas, ya está hecho el vino.
vienen las uvas tintas y entonces sí, ya llenamos toda la bodega de uva tinta y tenemos Grenache, tenemos Shiraz, Cabernet Sauvignon, Tempranillo. Y algo que es muy importante si quieres hacer crianza es tener las condiciones necesarias para que sea una crianza sana, sea una crianza limpia. Y para eso necesitas control de temperatura y necesitas control de humedad. Y eso lo tenemos nosotros 365 días del año. Tenemos una temperatura de 15 grados. ¿Qué es lo que está ahorita aquí? Que es lo que tenemos ahora. Y tenemos una humedad que no baja del 50% de lo que tenemos que tener, ¿no? El Valle de Guadalupe tiene un montón de características que no encuentras en el resto del país. Es una zona semiárida, hace mucho calor en el verano. En México prácticamente todo el territorio llueve los veranos, acá sí. no. Tenemos una amplitud térmica de por lo menos 10 grados, que en buena medida hace que la uva se proteja y tenga una cáscara más gruesa y tenga más colores, más intensidad, etc. Aquí en el Valle de Guadalupe, muchas de sus vinícolas se encuentran en lugares como este, que son comedores, que están dentro de los viñedos, lugares preciosos, que tienen una oferta de gastronomía increíble. ¿Qué ha habido, Fernando? ¿Todo bien, cabrón? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Qué a gusto estás aquí, abajo de este rico árbol, ¿eh? Súper a gusto, tenemos un vino tinto. ¿Qué nos estás sirviendo? Esto es tinto de la hacienda, es una mezcla, tiene tempranillo, Shiraz, Cabernet Sauvignon. Ahora Qué buen color. nos van a traer algo de comida. La Lomita fundamentalmente es una vinícola, pero también tenemos un asador campestre que lo habilitamos en los veranos. Esto es ensalada carrodilla, nuestra otra vinícola. En la carrodilla tenemos un huerto y se llama ensalada carrodilla, pues porque prácticamente todo el producto viene de allá. Pues está increíble el sabor puro de, por ejemplo, esta zanahoria que nada más ha sido rostizada, el betabel, estos elotitos que son de ahorita de la temporada que están increíbles, tiernos, todo el sabor del elote, de la milpa, ¿no? Es increíble. El tema fundamental es que la gente venga y reconozca esos sabores, que luego en las grandes ciudades es un poquito complicado encontrarlos, ¿no? Entonces, al presentarles cosas bien básicas, pero muy bien elaboradas y muy bien cosechadas también, que eso es una cosa bien importante, la gente se lleva una súper experiencia. Sí, porque es un ingrediente que está aquí a nada. A 5 kilómetros de otra vinícola y seguramente fueron cosechados esta mañana, ¿no? Correcto. Es una experiencia única que es muy de aquí del Valle de Guadalupe. Los sabores son muy deliciosos y acompañados pues del mejor vino mexicano. Pues, salud, mi Fernando. Salud. Por la buena vida. Monte Chanique es una de las vinícolas más grandes que tenemos aquí en la región, no solo de las más grandes, pero también las más modernas, y tiene su vino, por ejemplo, el Gran Ricardo, que ha ganado medallas alrededor del mundo. Se lo recomiendo. Monte Chanique es un must cuando visiten Valle de Guadalupe. Joel, pues un gusto estar aquí. Qué bonita terraza y qué bonita tarde nos tocó, pero muchas gracias y pues platícanos. Sabemos que Monte Chanique está estrenando literalmente una cava y sabemos que estás recibiendo ya más gente cada año. Efectivamente, estamos estrenando una vinícola, prácticamente remodelamos toda nuestra vinícola que teníamos, hicimos una sección nueva para recibir visitas que nos ha dado mucho éxito en los últimos 2 años que llevamos ya aquí. Hemos más que triplicado nuestro nivel de visitas, estamos llegando ya alrededor de las 20,000, 30,000 visitas por año.
Y Montechanic es una de las vinícolas que comenzó con el boom del vino. Fuimos la primera vinícola boutique que existió en México. Estamos a punto de cumplir 30 años y hay que recordar que hace 30 años no había un vino de alta calidad en México. Nos emociona, ¿no?, saber que estamos convirtiéndonos en una región vinícola importante. Pues es la más importante de México, ¿no? Quiero pensar. Valle de Guadalupe es donde se produce el 80% del vino mexicano, entonces seguimos siendo la región más importante. De ahí que Montechanic nos hemos enfocado en gran parte en educar al pueblo cómo tomar vino. De ahí que nosotros manejamos 4 marcas diferentes, entre ellas Calicia, que es un vino destinado al paladar joven, no necesariamente joven de edad, sino una persona que está comenzando a tomar vino. Son vinos muy fáciles de entender, fáciles de tomar, fáciles de disfrutar. No dejan de ser un vino de muy alta calidad, pero es un vino con el cual un principiante puede comenzar y puede introducirse en lo que es el mundo del vino. De ahí vamos creciendo lo que es la marca Montechanic, pasamos por edición limitadas y obviamente terminamos con nuestro gran Ricardo, que acaba de ser reconocido como el mejor vino mexicano en la guía Viñín. Bueno, felicidades, un gran vino, la verdad que lo recomiendo mucho. Un gran vino para disfrutar también unos maridajes que hemos hecho ya, sobre todo con carnes como los borregos, carnes de casa, todo eso es increíble. Uno de mis vinos preferidos, no porque esté aquí mi amigo, pero realmente es un vino de altísima calidad, un vino mexicano que nos orgullece a todos los que somos de esta zona. Pues muchas felicidades y pues una vez más, ¡salud! Salud por el vino mexicano.